menos 40 segundos. Todos los sistemas listos para el despegue. ¿Siente que su vida es ordinaria y sus opciones de viaje parecen insulsas? Vaya más allá del cinturón de asteroides para una experiencia fuera de este mundo. Bienvenido a Júpiter, hogar de las aventuras de alto octanaje. Imagine zambullirse en las profundidades volátiles. Uno se deja caer a través de las nubes en su nave espacial y cada vez estaría más oscuro y más caliente. En el núcleo las temperaturas son más ardientes que en la superficie del Sol y las presiones son inimaginablemente altas. Es tormentoso en el interior y en el exterior. Me gusta ver los huracanes por televisión. El Gran Punto Rojo es el huracán conocido más grande y ha estado allí durante 400 años. Verlo sería fantástico. ¿Quiere más emoción por su dinero? Quienes buscan aventuras deberían ir a Io, la exótica luna de fuego y azufre de Júpiter. Ver Io lanzar esas columnas volcánicas gigantescas cubierta por volcanes ardientes y Júpiter en el fondo sería un lugar realmente asombroso. Escape de la zona caliente de Io y sumérjase en el océano extraño cubierto de hielo en la vecina Europa. Es justo el lugar para un encuentro cercano del tipo más raro. ¿Hay alguna razón para ir a Europa? Claro que sí. Es un mundo totalmente inexplorado y quizás tenga la mayor probabilidad de vida fuera de este planeta. Elija Júpiter y le garantizamos un cambio de paisaje. Con sus 62 lunas extrañas por explorar, allá hay algo para todo el mundo. ¿Tentado? Subo mejor momento para dar un salto gigantesco hasta donde ningún humano ha ido jamás. Para seguir los pasos de nuestros pioneros robots y explorar los planetas de nuestro sistema solar. Planetas asombrosos. Júpiter. Hombre, es increíble. Dios, el tiempo sí que vuela. Un recorrido por nuestro sistema solar no estaría completo sin una visita a su planeta más grande. Pero puesto que tiene las vistas más asombrosas, los peligros más grandes y los misterios más profundos del itinerario, vale la pena refrescar sus conocimientos antes de despegar. Considere esta como su guía personal para explorar el reino de Júpiter. Entre en la corte de un gigante extraño. Júpiter es uno de los lugares más espectaculares del sistema solar. Si uno se aproxima en una nave espacial, puede ver desde la distancia los patrones de nubes de Júpiter. Es muy complejo y los patrones de nubes cambian constantemente. Hay nubes multicolores y unos patrones que se arremolinan que no se parecen a ninguna otra cosa en el sistema solar. Júpiter toma su nombre del rey romano de los dioses. Es un nombre adecuado para el rey de los planetas, melancólico y misterioso. Decir que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar no le hace justicia. Júpiter es un mundo tan vasto que podría tragarse todos los planetas y lunas del sistema solar y aún habría espacio para más. Si uno mueve la Tierra, podría colocarla dentro del Gran Punto Rojo, que es la tormenta más grande allí. Y hay varios otros lugares que son más o menos del tamaño de la Tierra. Todo en Júpiter es grande. 1000 tierras caben dentro de Júpiter. Es enorme y sin embargo es tan poco denso. Está compuesto casi completamente por hidrógeno y helio. Esta bolsa de gas gigante está compuesta por los materiales más ligeros del universo. Pero a pesar de toda su masa fangosa, se mueve rápidamente. Júpiter gira a una velocidad tan vertiginosa que se abulta en el ecuador.
Gira tan rápido que un día en Júpiter dura menos de 10 horas. El más corto de todos los planetas del sistema solar. Nuestra mirada se fijó en las atracciones de Júpiter por primera vez hace 400 años terrestres. Cuando el astrónomo italiano Galileo apuntó su telescopio hacia el planeta el 7 de enero de 1610, convirtió su novedad curiosa en uno de los instrumentos más poderosos de todos los tiempos. Y puso nuestro mundo de cabeza. Lo que observó por primera vez fue que Júpiter tenía 4 lunas. Y pudo ver que esas 4 lunas giraban alrededor del planeta. Eso fue lo primero que le indicó que la Tierra no podía ser el centro. Había objetos que giraban alrededor de algo que no era la Tierra. Fue una revelación. Io, Europa, Calisto y Ganímedes. ¿Estos mundos eran como el nuestro? ¿Giraban alrededor de un amo distante? Es una experiencia cósmica que cualquiera con un telescopio común puede tener. Apunte hacia Júpiter y lo verá por sí mismo. Júpiter es como un sistema solar en miniatura en sí mismo. Tiene muchas lunas, 4 de las cuales son muy grandes y brillantes. El resto son muy pequeñas y tenues, pero estas lunas son todas diferentes. La corte del rey de los planetas está abarrotada. Según la última cuenta, posee un séquito de 62 lunas. Todas se mueven y bailan al ritmo de la gravedad pesada de Júpiter. Incluso lo corona un trío de anillos tenues y delicados. Júpiter es un planeta que sabe cómo ejercer su influencia sobre el sistema solar. Y sabe cómo impresionar incluso al viajero más avisado. Uno puede volar alrededor de la Tierra en un avión jumbo en menos de 2 días. Si uno intenta esto en el gigante Júpiter, estará en el aire durante 3 semanas completas y deberá reabastecer combustible unas 50 veces. Uno no solo se aburriría de la comida, sino que no hay lugar donde aterrizar. De hecho, Júpiter no tiene superficie. Si uno dirige un pulso de radar hacia Júpiter, lo que recibe son 4 puntos diminutos. Uno ve las lunas de Júpiter muy bien. De hecho, uno puede estudiarlas por radar. Júpiter no aparece, es como un planeta furtivo. Si uno tuviera ojos de radar, se preguntaría alrededor de qué giran estas cosas. Es asombroso. Hay una ventisca. Para ser un planeta furtivo, Júpiter es un punto bastante grande en el radar de los viajes espaciales, y es un objetivo que hace que el viaje valga la pena. ¿Cómo llegar? La mejor forma de probar un vuelo hacia Júpiter es trazar el recorrido extraordinario de la única nave espacial que orbita a su alrededor. La nave Galileo, lanzada por un transbordador, dejó la Tierra en 1989 para una odisea que duraría 14 años. Los primeros 3 años los pasó simplemente intentando dejar el vecindario con suficiente velocidad para llegar hasta allá. El camino hacia Júpiter está 3 veces más lejos que Marte. A unos 800 millones de kilómetros, es largo y es bastante agitado. ¡Asteroides! Usted está allí mientras llueve un enorme número. A la mitad del camino, uno se topa con el cinturón de asteroides. No es como en las películas, donde uno esquiva asteroides a cada segundo. El espacio es muy grande y los asteroides están a gran distancia unos de otros, así que es bastante seguro atravesar el cinturón. Aún faltan 400 millones de kilómetros por recorrer, pero ya entramos a la esfera de influencia gravitacional de Júpiter. La presencia de Júpiter probablemente impidió que se formara un planeta grande en esa región, y mucha de la basura sobrante del sistema solar persiste aún en la actualidad.
Lo siguiente que uno encuentra no puede evitarse. Es el borde externo de la magnetosfera de Júpiter. Es invisible, pero el sonido es como un poste indicador. Es casi como si uno chocara contra algo. Ahora estamos en el sistema de Júpiter. ¿Quiere explorar más allá? Le advertimos, recién cruzó el umbral hacia el inmueble más peligroso del sistema solar. En la magnetosfera de Júpiter no hay nada que pueda protegerlo a uno. Es como, no entre en esta zona bajo ninguna circunstancia, y si uno lo hace, más vale que esté preparado para pagar con sus aparatos electrónicos porque van a freírse. Entrar al campo magnético de Júpiter es penetrar una zona caliente de radiación con una intensidad asombrosa, donde las partículas cargadas del Sol se agitan en un frenesí relativista. Golpeado por el viento solar, el vendaval magnético fluye hasta casi alcanzar la órbita de Saturno. La magnetosfera de Júpiter es la cosa más grande en el sistema solar. Si fuera visible desde la Tierra, sería del tamaño de la Luna llena en el cielo. Esto fue un imán para la NASA, que despegó hacia el espacio profundo por primera vez a principios de los años 70. Las misiones Pioneer inicialmente se diseñaron para llevar los primeros instrumentos de prueba hacia el ambiente, tomar muestras de qué tan intensa era la radiación, y ya que estamos en eso, coloquemos una cámara y tal vez obtengamos 2 o 3 fotografías en el camino. Es casi como meter el pie en el agua. El agua resultó ser profunda y mortal. Pero a pesar de los instrumentos vacilantes y las fotografías borrosas, los vuelos del Pioneer allanaron el camino para las misiones siguientes. Lo que el Pioneer hizo fue decirnos que los cinturones de radiación de Júpiter eran aún más intensos de lo que anticipamos, y eso significó que nuestra siguiente misión, el Voyager, de repente tuviera que ajustarse rápidamente. Colocamos más escudos. Arriba los escudos, capitán. Sabíamos que recibiría una dosis de radiación muy grande. Cuando los Voyagers 1 y 2, curtidos por el espacio, pasaron por allí en su camino hacia el sistema solar exterior, los misterios de Júpiter solo se hicieron más profundos. ¿Cómo se generan estas ponderosas tormentas magnéticas dentro de una bola gigantesca de gas? ¿Por qué una luna bulle con volcanes mientras que su vecina está cubierta de hielo? ¿Y qué hay bajo las nubes de Júpiter? A Galileo le tocó la misión de investigar. Al aproximarse a Júpiter en 1995, 6 años después de su lanzamiento, Galileo empezó a enviar postales que abrieron nuestros ojos ante las maravillas del sistema joviano. A medida que uno se acerca más, ve las 4 lunas grandes de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que aparentemente son muy distintas entre sí. Io es de color amarillo intenso, Calisto es muy oscura y Europa muy brillante. Tienen marcas en ellas que son muy distintivas, así que uno jamás confundiría una con la otra. Y nadie confundiría a la estrella del espectáculo. La cara nebulosa de Júpiter es la más colorida e hipnótica del sistema solar. ¿Qué empacar para ir a una bola gigante de clima variable? Es toda una mezcla, fría y árida, cálida y húmeda, venenosa y presurizada. Es mejor vestirse para toda ocasión. El clima. Soy meteorólogo. Me gusta el clima a cualquier altitud, desde los huracanes cerca del suelo hasta el clima en lo más alto de la atmósfera. Júpiter es el sueño de todo meteorólogo. Chorros de aire que lanzan bandas alternantes de nubes en direcciones opuestas a velocidades arriba de los 480 kilómetros por hora. Rayos 10 veces más poderosos que los de la Tierra. Granizos que podrían ser del tamaño de balones de fútbol. Es un mundo salvaje, pero sorprendentemente predecible.
Podemos dar un pronóstico del clima mucho más exacto para Júpiter que para la Tierra. Si uno quiere capturar imágenes de acercamiento del punto rojo, necesita saber dónde estará el punto rojo con unas 2 o 3 semanas de anticipación. Ahora, uno jamás podría hacer eso con una tormenta en la Tierra, pero no fue difícil hacerlo en Júpiter, porque el punto rojo se comporta muy bien, solo avanza tranquilamente. El famoso lunar de Júpiter ha sido un enigma desde su descubrimiento en 1664. Esta tormenta aparentemente perpetua es más como un remolino gigantesco atrapado entre ríos de nubes que como un huracán. Si uno flotara en un globo en el centro del punto rojo, habría una calma relativa. Uno viajaría rápidamente. El globo se movería más rápidamente que los vientos huracanados, pero tal vez sea un viaje tranquilo. Esta tormenta sería algo digno de verse. Se eleva a 8 kilómetros en el cielo, pero ¿por qué es de ese color? Una de las preguntas más embarazosas que un escolar puede hacerle a un astrónomo es, ¿por qué es rojo el punto rojo? Hay cosas como compuestos de azufre y el fósforo en pequeñas cantidades que pueden causar eso. Pero a decir verdad, no entendemos los colores de Júpiter, que son una de las primeras cosas que los astrónomos notaron hace un par de cientos de años. Eso aún nos elude, en términos de una explicación detallada. El otro enigma sin resolver desde que el Voyager enviara los primeros reportes del clima es por qué hay un punto rojo para empezar. Esperábamos que al acercarnos la tormenta hubiera amainado, porque ¿cómo puede una tormenta durar 300 años? Pero de hecho era más turbulenta y eso acrecentó el misterio. ¿Cómo puede una tormenta durar tanto tiempo? Hamid Kelei se ocupa de esta parte del problema con los pies firmemente plantados en la tierra. Sopla burbujas jovianas miniatura en su laboratorio en Burdeos. El misterio es su persistencia. Gira a cierto ritmo y este movimiento ocurre sobre miles de metros. El punto rojo es enorme y uno podría colocar 3 tierras dentro. Así que todo nos dice que cosas como esta deberían ser aniquiladas por el flujo turbulento a su alrededor. Al calentar media burbuja de jabón por medio del contacto con una superficie metálica, imita la forma en que la delgada atmósfera líquida de Júpiter podría responder al calor que emana desde las profundidades del planeta gaseoso. Y efectivamente, surgen espontáneamente los patrones de tormentas arremolinadas. El interés en la burbuja de jabón es que se generan vórtices individuales. Nosotros no los generamos y simplemente surgen de la nada, solo por el movimiento turbulento a su alrededor. Las agencias espaciales gastan miles de millones de dólares en enviar naves espaciales para observar estas cosas. El método de Hamid Kelei permite que uno explore Júpiter sin salir de la bañera. Sin embargo, hay un límite para lo que uno puede resolver desde una distancia segura. Para conocer el planeta a profundidad, hay que dar el paso. Imagina una zambullida suicida hacia las profundidades misteriosas. Relájese. Galileo ya lo hizo por usted. Separamos la sonda de la nave nodriza Galileo, que volaba en silencio radial hacia Júpiter. Básicamente era una bala perdida. La sonda Galileo entró a la atmósfera de Júpiter a una velocidad increíble, porque la gravedad del planeta la aceleró al entrar. Ustedes han visto fotografías de las bolas de fuego de los meteoros al entrar en la atmósfera de la Tierra. Bueno, esto es cientos de veces peor. En cuanto al calor y el choque, fue más bien como estar sentado frente a una explosión nuclear. La violencia duró apenas minutos. El 7 de diciembre de 1995, la sonda atravesó el cielo planetario a alrededor de 100 kilómetros por hora con todos los instrumentos en llamas. En términos de cómo lucía, no es muy distinto de la atmósfera superior de la Tierra. Así que si uno descendiera con la sonda al ver por la ventana, vería estos cirros pasar, y luego tal vez vería algunas otras nubes que tal vez fueran algo extrañas.
pero sería como caer dentro de una fábrica de químicos espacial. Estas nubes no solo lucen extrañas, sino que apestan. Hay más de una sustancia que forma las nubes de Júpiter. Está el amoníaco, que es un líquido limpiador hecho de nitrógeno y H3, hidrógeno y el H2S, que es el gas que huele a huevos podridos, y bajo eso hay agua. Como cumulonimbos gigantescos, estas nubes de agua profundas son la fuente de los rayos feroces de Júpiter. Ahora las cosas se calientan y la presión aumenta. Luego terminan las nubes. Si pueden imaginar atravesar las cubiertas de nubes de Júpiter y emerger bajo la base de los cumulonimbos, sería como salir a un cielo claro al descender en un avión comercial en la Tierra. Esta sería la visión más terrorífica en el sistema solar. El cielo claro está sobre un abismo sin fondo. Es una caída infernal hacia las profundidades de los cielos interminables de Júpiter. Tal vez haya gotas de lluvia que se evaporan en el interior ardiente de Júpiter, pero no hay un océano allá abajo. No hay nada más que una atmósfera más caliente. La transmisión se perdió alrededor de 160 kilómetros bajo la cima de las nubes. Tan solo horas después de perder contacto con la sonda, esta descendió hacia una parte de la atmósfera donde el material mismo de la sonda empezaría a evaporarse. En un final tipo Zen, nuestra sonda se convirtió en parte de la atmósfera que estudiaba. A pesar de que el descenso fue heroico, la sonda penetró apenas la línea externa de las múltiples capas de Júpiter, que es como una cebolla. Si se retiran las capas externas que Galileo no pudo alcanzar, los misterios se hacen más profundos. Ahora debemos viajar hasta el muy extraño corazón de Júpiter para responder a un verdadero acertijo cósmico. ¿Cómo nace una bola gigantesca de gas? Secretos profundos. No hay límites contra los cuales chocar. No hay una superficie tangible. Pero muy por debajo de las nubes, la presión exprime el hidrógeno de una atmósfera gaseosa candente hacia un océano líquido. Es profundo. Si uno continúa bajando durante 20.000 kilómetros más, el líquido vuelve a transformarse nuevamente en algo aún más extraño. La temperatura y la presión llegarían al punto en que los protones le pierden la pista a los electrones y los núcleos le pierden la pista a los electrones, y básicamente lo que queda es una sopa iónica, que es algo muy difícil de imaginar. Es como intentar imaginar que uno está dentro de una estrella. El hidrógeno, por ejemplo, entra en lo que llamamos estado metálico. Es el líquido conductor de electricidad que causa el campo magnético inmensamente poderoso de Júpiter. Este océano vasto y secreto de hidrógeno metálico bullente, y no un núcleo de hierro fundido, es el motor que genera el manto peligroso de energía de Júpiter. Pero aún hay otro misterio oculto dentro de esta cebolla alienígena gigantesca: la clave del origen de los planetas mismos. 400 años después de que Galileo enfocara por primera vez su telescopio en Júpiter, Scott Bolton sigue sus pasos. Scott es el director de turismo de la siguiente nave espacial que visitará el planeta, la misión Juno, que despegará en 2011. Juno dará el siguiente paso más allá de lo que Galileo nos mostró por primera vez, que es el telescopio para observar la parte externa. Ideamos formas de observar lo que hay en el interior de Júpiter. Con esto, entenderemos cómo está constituido y cómo se creó. Por lo que entendemos, los planetas se formaron a partir de un disco de gas y polvo que giraban alrededor de nuestro Sol recién nacido. La materia chocó con otra materia. Fue un juego de supervivencia gravitacional del más grande. Una carrera en la que Júpiter acabó vencedor. Los planetas, al igual que las personas, son lo que comen. Júpiter se tragó primero la mayor parte de los abundantes gases ligeros antes de que todo lo sólido empezara a entrechocar. ¿O se formó igual que todos los demás planetas,
¿Pero sacó una porción más generosa de gases de la refrigeradora cósmica? Las moléculas de las primeras comidas de Júpiter, rocas, hielo, vapores o polvo, aún se encuentran atrapadas en algún lugar en su interior. Cuando la sonda Galileo midió niveles más altos de gases livianos y pesados de los que nadie esperaba, las cosas solo se complicaron más. Eso no encajaba con ninguna de las teorías sobre la formación de los planetas. Así que de un solo plumazo, todas las teorías sobre la forma en que se formaron los planetas, entre ellos la Tierra, se fueron al trasto. Juno continuará donde Galileo se detuvo. Intentará aclarar el misterio de la formación de Júpiter. Lo hacemos al observar las profundidades de Júpiter y al entender primero si acaso hay un núcleo sólido en el centro. Si las mediciones de gravedad no muestran un núcleo sólido, entonces Júpiter se formó tempranamente como el Sol. Si tiene núcleo, entonces su nacimiento vino después de que se crearon los materiales sólidos. Al medir el contenido de agua, Juno también debería revelar cuán caliente era el sistema solar cuando Júpiter se formó. ¿Y en dónde? Algunas teorías sugieren que el planeta se acercó a la fuerza al Sol. Dado que ahora se descubren gigantes gaseosos como Júpiter por toda la galaxia, resolver el misterio de su origen toma un significado totalmente nuevo. Bitácora del capitán. ¿Llegó a Júpiter y busca un lugar para aterrizar? ¿Busca una luna con vista, tal vez? Elija cuidadosamente de entre las 62 superficies sólidas a la mano. Algunos destinos aquí son ardientes. Lugares de interés. Mientras la sonda atmosférica desaparecía entre las nubes en 1995, Galileo mismo pasó rozando la luna Io. Frenó y empezó a orbitar Júpiter. Aún en esta etapa, el equipo sabía que Io, que es casi del mismo tamaño que nuestra luna, sería una de sus atracciones principales. Esta luna extraña de color de una pizza es la que orbita más cerca de Júpiter de entre las 4 grandes. Es una central volcánica. Este es uno de esos casos donde el encabezado para el periódico de chismes diario de hecho es correcto. Es el lugar más volcánico del sistema solar. No hay ningún lugar en la superficie donde no se encuentre un volcán dentro de un radio de 160 kilómetros. Generalmente es menos. Y hay suficiente material que sale de esos volcanes para cubrir la superficie hasta con una profundidad de 1 centímetro cada año. Io tiene la cara fresca. Se renueva entre visitas. Ningún otro mundo enmascara tan bien su edad. Somos lo suficientemente afortunados de que hubiera una erupción importante en el momento en que vimos esta línea de fuentes de fuego, que de hecho era tan brillante que sobreexpuso la cámara y produjo una evidencia muy dramática de lo activa que es Io. Tome un vuelo nocturno como el de Galileo sobre la superficie de Io, y la vista de los rugientes lagos de lava sería inolvidable. Imagine luego una visita a la superficie. Si yo liderara la expedición a Io, ¿a dónde llevaría a las personas? Subiría hasta la lava ardiente y escalaría montañas y vería Júpiter en el horizonte. Sería muy divertido. El paisaje sería como una versión roja, rosada y azufrada de lo que uno vería si fuera a la isla de Hawái. Con la adición interesante del hecho de que hay un campo gravitacional muy bajo y esas erupciones de dióxido de azufre como las de un geyser, lo rociarían con cristales de dióxido de sulfuro condensado, que se elevarían a 100 kilómetros de altura en grandes columnas en forma de sombrilla, que luego caerían de regreso hacia la superficie. Columnas gigantescas, una lluvia de azufre, fuentes de lava, algunas incluso más candentes que la lava de la Tierra. ¿Por qué Io se cocina por dentro? La razón de la tremenda actividad volcánica en Io es la energía que le imprimen las mareas elevadas por Júpiter.
No hablo de mareas líquidas como las de nuestros océanos. Hablo de que las fuerzas de las mareas afectan todo el cuerpo de Io. Cada día que Io está en el punto más cercano a Júpiter, la superficie en su ecuador está tal vez 100 metros más alta de lo que se encuentra al estar en el punto más lejano. Es mucho estira y afloja. Io es como barro húmedo en las manos de la gravedad de Júpiter. Solía pensarse que la oportunidad de encontrar vida alienígena en planetas más allá de Marte se reducían casi a cero absoluto, al igual que la temperatura. Pero eso fue antes de que supiéramos dónde buscar. Conozca a los nativos. Cuando se discutió seriamente por primera vez la vida en Júpiter, en la década de los 70, solo había un lugar que valiera la pena considerar: las nubes. Tal vez una comunidad entera de alienígenas podría vivir flotando en una zona de cuento de hadas, donde el clima es cálido, húmedo y soleado, como si fuera el plancton que flota en los océanos de la Tierra iluminados por el sol. Aunque siempre fue improbable, la sonda aniquiló esta idea de evidencia de moléculas orgánicas complejas en la atmósfera. Pero cuando Galileo echó un vistazo más de cerca a Europa, la imagen fue muy diferente. Europa es un objeto fascinante. Si uno imagina descender hacia un mundo que es idéntico en todo al Ártico congelado o a la Antártida, tendrá una muy buena impresión de lo que ocurre. Es muy brillante, porque el hielo es muy reflejante y está roto en partes, donde luce como si hubieran balsas de hielo en la superficie. Sería como volar sobre un campo de hielo del tamaño de la Luna, básicamente. Al aterrizar en la superficie, uno no vería ninguna montaña grande, vería crestas entrecruzadas que lucen como pistas de esquí, fantásticas en todos lados. Parecen pistas de esquí fantásticas con vetas de un rosa pálido, y todo con una superficie helada a 160 grados bajo cero. Si el hielo es tan frío, ¿es muy duro? Sí, actúa igual que una roca. El hielo es tan duro como una roca en la superficie de Europa. Sin lugar a dudas, la primera persona en regresar de las pistas de esquí en Europa tendrá historias realmente interesantes que contar. A Bob Papalardo, especialista de Europa de la NASA, le gustaría ser una de ellas. Sí, me encantaría descender a la superficie de Europa. Caminar allí crujiría bajo los pies de quien la pisara. Es un lugar muy extraño. Realmente expande la mente el pensar acerca de lo que es posible en un mundo de hielo que orbita un planeta gigante como Júpiter. Europa misma está expandida por la tensión gravitacional de estar atrapada en una órbita resonante con Io y Ganímedes, alrededor de su anfitrión gigantesco. Cada día europeo, mientras orbita a Júpiter, las tensiones rotan alrededor. Y si se forma una grieta que se mueve a la velocidad justa sobre la superficie de Europa, más o menos a la velocidad que camina una persona, podría seguir un camino curvo, y eso explicaría el patrón que observamos en la superficie. Podría escuchar la corteza de hielo de Europa al agrietarse. No podría oírlo si tuviera la cabeza en el espacio. Pero en cuanto uno pusiera la cabeza sobre el hielo, probablemente podría escuchar a Europa crujir como un bote. Los procesos que calientan Io operan también en Europa, pero en una escala menos dramática. Así que hay cambios constantes en la atracción gravitacional de Júpiter que distorsionan la superficie, y eso genera calor en su interior. Esta es una pista sobre el secreto más grande de Europa. Su corteza congelada flota sobre un vasto océano oculto de agua salada, calentada por el intenso abrazo de la influencia sobre las mareas de Júpiter. Se cree que el océano de Europa tiene más de 100 kilómetros de profundidad. Es mucho más profundo que cualquier océano terrestre. De ser así, hay más agua oculta en Europa que en nuestro propio planeta azul. Y el agua conlleva la posibilidad de que exista vida. Suena como un lugar donde podría existir vida.
Está protegido del ambiente de radiación que hay bajo todo el hielo, y es el mismo tipo de temperatura y presión que tenemos en los océanos de la Tierra. Tengo amigos en la comunidad oceanográfica quienes quieren meterse al agua en este momento. Me dicen, muéstrame un agujero y enviaré un sumergible robótico allá abajo. Si hay vida allá abajo, el reto es llegar a ella. Lo que no sabemos es qué tan gruesa o delgada es la cubierta de hielo. A veces nos referimos a esto como el problema de la pizza. ¿Les gusta la corteza gruesa o la delgada? Los estimados varían desde una corteza de tan solo unos cuantos kilómetros de grueso en algunos puntos hasta llegar a tener un grosor de hasta 10, 20 o 30 kilómetros de grueso. Hay quienes empiezan a pensar acerca de lo que realmente se necesita para derretirla hasta llegar al océano de Europa. ¿Qué tipo de vehículo autónomo podría atravesar el hielo y luego nadar en ese océano? Encontraría cosas interesantes y las reportaría a la superficie y luego las transmitiría de regreso a la Tierra. Bill Stone fue donde ningún hombre ha ido antes. Es buzo de cavernas, pionero e ingeniero aeroespacial, y ahora quiere sumergirse en un océano extraterrestre a unos 800 millones de kilómetros de casa. Y desarrolla la tecnología para hacerlo. Empezamos con la idea de dos cosas. Una es el dispositivo que nada. Debe ser lo suficientemente inteligente para entender dónde está. Lo que queríamos crear era un microbiólogo de silicona. Hicimos todo lo que un buen microbiólogo haría en el campo. Sus robots inteligentes, el Depth-X y el Endurance, probaron su valía como exploradores muy capaces en situaciones submarinas imposibles. Hacen mapas de cavernas subterráneas profundas en México y ahora exploran las profundidades de lagos cubiertos de hielo en la Antártida. A la velocidad a la que estos robots submarinos prueban su valor, la posibilidad de abrir un camino al derretir el hielo hasta el océano profundo de Europa algún día claramente pasa de ser ficción a volverse realidad. Imaginemos que estamos en una nave espacial pequeña con la capacidad de derretir el hielo hasta atravesarlo. Empujamos, ¡pum!, atravesamos el hielo. Llegamos al agua. Esa podría ser una zona interesante justo allí en la interfaz entre el agua y el hielo. Y observamos lo que nos rodea. ¿Qué podríamos ver? Tal vez veríamos una comunidad de organismos que crecen con la energía que atraviesa el hielo, oxidantes. Tal vez incluso haya oxígeno producido por la luz solar en la superficie del hielo, que se mezclan a través del hielo y reaccionan con el agua. Y en esa interfaz la energía se libera. O los organismos consumen esa energía. Bien, es fantástico. Luego vamos a mayor profundidad hasta el fondo del océano. En el fondo, y allí tal vez vemos respiraderos hidrotermales, respiraderos en las profundidades del mar como las que vemos en la Tierra, donde la energía de las mareas, causada por la atracción gravitacional de Júpiter, bombea líquidos calientes a través de la corteza. Eso es lo que esperamos encontrar. En la Tierra, encontramos comunidades de vida que prosperan aisladas de la vida sobre ellas y que se apiñan alrededor de los respiraderos volcánicos en el océano profundo en busca de calor y sustento. Esto es lo que vuelve a Europa tan atractiva. Debe haber agua salada y tibia que interactúa directamente con un lecho marino caliente y rocoso. La vida es como una batería. Funciona con una reacción química. Bueno, si ese lecho rocoso está caliente, entonces al igual que las fumarolas negras en los lechos oceánicos de la Tierra, podría existir la química que alimenta la vida en ese océano y puntos calientes en el lecho oceánico. De lo que hablamos probablemente no son delfines, o ballenas, o el monstruo del lago Ness, sino de microbios diminutos. Pero eso no quiere decir que no es sumamente importante. Si Europa es un lugar donde creemos que debería haber vida, entonces es importante saber que existe. ¿La vida empieza fácilmente, dadas las condiciones adecuadas? ¿O de hecho no hay vida en el océano de Europa y las condiciones son favorables para la vida? ¿Por qué no la hay? ¿Y qué tan rara es entonces la vida como la conocemos en la Tierra?
que sí. Cada vez que enviamos una nave espacial para contestar nuestras interrogantes, terminamos haciendo más preguntas. Claramente, las estrellas dictan que hay que regresar a Júpiter. Siguientes pasos. Y aquí vamos. En 2003, con el combustible y la energía bajos, la odisea de 14 años de Galileo llegó a su fin. Fue deliberado para asegurar que Europa no fuera contaminada por una nave espacial fuera de control con una carga de bacterias terrestres. Fui responsable por el final amargo de Galileo. Fue a propósito. Mis amigos siempre me lo recuerdan. Asegúrate de decirle a la gente que fue a propósito. Así que la idea fue entrar a Júpiter con tal velocidad que se destruyera prácticamente al instante. Ahora es parte de Júpiter. Mientras, en la Tierra, se planifica nuestro regreso a Júpiter. En las plataformas de construcción de Lockheed Martin, la nave espacial Juno toma forma y se prepara para su propio encuentro cercano más adelante en esta década. Y al ver hacia el futuro, la NASA y la Agencia Espacial Europea unen fuerzas para enviar 2 naves espaciales. Una por cada agencia, para orbitar Ganímedes y Europa. Entonces las lanzaremos y llegarán. Este reconocimiento esencial y detallado preparará el escenario para el objetivo máximo de explorar un océano alienígeno por medio de un robot submarino. Europa es un buen lugar para los robots. ¿Por qué? Porque está lejos y nuestros sistemas de propulsión no están listos para llevar personas hasta allá. Y también el ambiente de radiación en la superficie de esa luna es peligroso. 5 minutos de exposición y un humano recibiría una dosis letal, así que uno no querría enviar gente a Europa, pero podemos enviar robots. ¿Hay una razón para ir allá? Claro que sí. Es un mundo inexplorado y es posible que tenga la mayor probabilidad de albergar vida fuera de este planeta. Algún día, tal vez, desarrollemos la tecnología relacionada con campos magnéticos, necesaria para mantener un humano vivo en el ambiente de radiación de Júpiter. Pero en el futuro cercano, nuestra exploración continuará siendo por medio de máquinas. El programa de robótica no se trata sobre robots. Es una experiencia profundamente humana. Solo enviamos piezas de nosotros mismos allá para realizar estas tareas. Dentro de muy poco tiempo viajaremos con la nave espacial y usaremos los ojos de la nave como nuestros ojos. Y uno se apega mucho a su nave espacial heroica que sobrevive a numerosas experiencias que desafían la muerte. Si uno escucha a personas quienes estuvieron involucradas con estas exploraciones a lo largo de los años, siempre dicen, ese fue el año que pasamos cerca de Encelado, ese fue el año que fuimos a Neptuno. Es algo muy personal. La diferencia entre estar aquí y estar allá empieza a difuminarse. Estar tan familiarizado con mundos tan extraños muestra qué tan lejos viajamos gracias a Galileo, tanto el hombre como el robot. Y el viaje continúa. Me encantaría visitar Io si pudiera. Es uno de mis lugares favoritos en el sistema solar. Uno tendría Júpiter suspendido al fondo, enorme, colorido y constantemente cambiante. Sería un lugar fantástico para visitar. Durante un viaje para estudiar el clima en Júpiter, bajaría a la atmósfera hasta donde se forman los rayos y simplemente vería por la ventana de mi globo y disfrutaría los relámpagos. Europa prácticamente lo tiene todo. Me encantaría escudriñar el océano de Europa. ¿Habrá realmente vida allá abajo? Probablemente no es algo que sabré mientras viva, pero prepararemos el escenario para que la generación siguiente de exploradores lo averigüe. Sin importar cómo atravesemos el océano del espacio, el reino de Júpiter tiene muchísimo que ofrecer a un visitante de la Tierra. Es extraordinario y muy lejano, y nos tienta para que lo visitemos.